En diciembre de 1980, en los bosques densos de Rendlesham, Inglaterra, ocurrió uno de los encuentros con fenómenos inexplicables más documentados de la historia. Este incidente involucró a personal militar estadounidense, luces extrañas en el cielo y evidencias físicas que desafían toda explicación convencional. Según documentos desclasificados por el Ministerio de Defensa del Reino Unido en 2001, bajo el archivo DEFE 241948 y por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el teniente coronel Charles Halt registró niveles elevados de radiación en el sitio del supuesto aterrizaje, junto con marcas en el suelo y árboles que sugerían la presencia de un objeto pesado y desconocido. La cinta de audio oficial, conocida como Halt Tape, grabada la noche del 27 al 28 de diciembre de 1980, documenta las observaciones de luces pulsantes y movimientos anómalos en el cielo, respaldando los testimonios de los testigos y confirmando que algo extraordinario ocurrió aquella noche. Todo comenzó en las primeras horas del 26 de diciembre. Dos patrullas de seguridad de la base RAF Woodbridge reportaron luces intensas descendiendo hacia el bosque. Pensando en un avión en emergencia, se adentraron en la oscuridad. Lo que encontraron no fue un accidente, sino algo que cambiaría sus vidas para siempre. Un objeto metálico de apariencia triangular se posó en un claro del bosque. Su superficie emitía una luz pulsante y el aire alrededor parecía vibrar con una energía desconocida. Al acercarse, los militares notaron marcas profundas en el suelo, como si algo pesado hubiera aterrizado con fuerza. Al día siguiente, el teniente coronel Charles Halt lideró una investigación exhaustiva. Armados con contadores Geiger y equipos de visión nocturna, su equipo descubrió algo inquietante: niveles elevados de radiación en el sitio del supuesto aterrizaje, las marcas en los árboles, todas orientadas hacia el centro del claro, sugerían una fuerza poderosa y direccional. Pero lo más perturbador fueron las grabaciones de audio que Halt realizó esa noche. En ellas, se escucha la tensión en sus voces mientras describen luces rojas y amarillas que se mueven de manera errática, desprendiendo fragmentos y proyectando haces de luz hacia el suelo. En un momento, Halt exclama: "Esto es irreal". No, sir. So can I get some? Yeah, it's a strange, small red light. Looks maybe a quarter to half mile, maybe further out. There is no doubt about it. There's some type of strange flashing red light ahead. It's yellow. I saw a yellow tinge in it too. Weird. It appears to be maybe moving a little bit this way. Yes, it's probably not past that. Yellow. It's coming this way. It is definitely coming this way. This is unreal. 330 and the objects are still in the sky, although the one to the side looks like it's losing a little bit of altitude. We're turning around and heading back toward the base. The object to the side is still beaming down lights to the ground. A medida que avanzaba la noche, las luces se multiplicaron. 5 objetos con formas cambiantes aparecieron en el cielo. Algunos se movían a velocidades imposibles, mientras otros parecían flotar en silencio. Los militares, entrenados para mantener la calma, no podían ocultar su asombro. Uno de los objetos proyectó un haz de luz hacia el suelo, iluminando el bosque con una intensidad cegadora. Los animales de la zona, antes inquietos, quedaron en completo silencio. Era como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. A pesar de la documentación detallada, incluyendo fotografías, mediciones y testimonios, el incidente fue rápidamente clasificado como no amenazante por las autoridades.
Pero las preguntas persisten. ¿Por qué los niveles de radiación eran anormales? ¿Qué causó las marcas en los árboles y el suelo? ¿Y qué vieron realmente aquellos hombres en el bosque? Algunos sugieren que fue un experimento militar secreto. Otros creen que fue un encuentro con tecnología no humana. Lo único cierto es que más de 4 décadas después, sigue siendo uno de los mayores misterios de la ufología. El bosque sigue en pie, pero las preguntas que surgieron aquella noche aún resuenan. Para los testigos no hubo explicación que pudiera borrar lo que vieron. Para el mundo, este incidente es un recordatorio de que en la oscuridad de lo desconocido hay historias que desafían nuestra comprensión de la realidad. ¿Fue un encuentro con algo extraterrestre o simplemente un fenómeno que aún no podemos explicar? La respuesta, como las luces de aquella noche, sigue eludiéndonos. Suscríbete.